días amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico y les saluda como siempre Susana Ortiz. Pues vamos a continuar con el libro El poder de la aceptación, reconciliarse con el otro para perdonarse a uno mismo, escrito por Liz Bourbeau, editado por Sirio. Ya habíamos empezado la semana pasada hablando un poquito de este tema. Y bueno, pues me parece bien interesante con lo que vamos a continuar, porque a veces, insisto, en esta leve aclaración que hicimos la semana pasada de la diferencia entre lo que es aceptación y lo que no es aceptación, como entendiendo que la actitud pues es una manera en que yo voy a decidir afrontar la vida. Y voy a decidir afrontar todo aquello que está aconteciendo. Y me parece muy interesante cuando Liz pues va hablando de estos estilos, ¿no?, que tenemos todos cuando hacemos estas demostraciones de cariño, que pues muchas veces pueden empezar a hacernos caer en alguna confusión, porque pues no siempre todo es lo que parece, y cuando interviene ya nuestra percepción, pues todavía le vamos a meter un poquito más de sabor a esta ensalada de la vida y de nuestras percepciones y nuestras decisiones, porque generalmente respondemos desde algo que nos es conocido. Cuando algo conecta con algo que me pasó hace muchos años y medio puedo reconocer que esto yo ya lo conozco, esto ya me pasó, el cerebro, pues recordemos que es un tanto flojito, y por eso me era importante que iniciáramos hablando también, tocar este tema de cómo funciona nuestro cerebro, porque el cerebro es flojonazo, ¿no? Entonces, pues si puede evitar la fatiga y si puede evitar hacer algún trabajo, pues le gusta mucho ir sobre lo conocido. Y cuando ya tenemos patrones de respuesta muy aprendidos, pues el cerebro ya hace viaje en automático, ¿no? Entonces, por eso es importante empezar a hacer una pausa, empezar a reconocer por dónde yo más me muevo, cuáles son mis respuestas más frecuentes, cuál es aquello con lo que me conecto de un modo más automático, para entonces ir entendiendo que pues en realidad no estoy aceptando y estoy haciendo cosas que nada que ver con la aceptación, porque al final me voy a acabar resintiendo y voy a acabar enojada y voy a quedarme renegando de lo que me está sucediendo. Dice Liz: cuando vivimos emociones es porque hemos creado expectativas sin haber llegado a acuerdos con la otra persona. Cuando yo no le he explicado a la otra parte que yo quiero un poco de tranquilidad en mi vida y la otra persona es invasiva y yo estoy anhelando, ¿verdad?, tener mis momentos de paz, pues voy a tener un problema, porque el otro ni siquiera lo sabe y pues él piensa que a lo mejor si no me hace tanto caso yo voy a sentir que no me está demostrando su afecto, y entonces ahí empezamos con estos problemas de comunicación donde no hemos podido hablar con el otro y pues tenemos emociones porque algo o alguien no dijo lo que tenía que decir y no estamos claros en lo que estamos esperando el uno del otro, ¿no? Dice Liz: esperar algo de alguien solo es legítimo cuando se ha hablado y cuando ha habido un acuerdo entre ambas personas. Cuando yo hago la aclaración de que, sabes que a mí me gusta mucho tener momentos de soledad, en realidad no soy muy sociable, no me gusta ir a las fiestas, hay cosas que para mí no son importantes y espero que lo respetes, ¿no?, que lo entiendas y lo respetes. Cuando yo ya abrí la boca y ya compartí esta información, pues a lo mejor la otra persona me dirá si sí puedo o no puedo. Para mí es muy importante hacer otras cosas. Entonces, bueno, es cuando ya nos pusimos nuestros puntos importantes sobre la mesa, cuando ya hablamos, cuando ya lo aclaramos, entonces sí puedo tener una expectativa. De lo contrario, pues voy a perder mi tiempo, me voy a frustrar, me voy a resentir, me voy a enojar y esto pues no va a acabar muy bien, que digamos, ¿verdad? Dice Liz: es importante que en casa, tal como se hace en el trabajo, cada miembro de la familia sepa exactamente cuáles son sus tareas. Y aquí vamos a tocar sin querer otro tema, porque a veces pues pensamos que el ejemplo arrasa, cosa que es verdad,
pero no siempre esto es así. Hay que poner muy clarito qué le toca hacer a cada quien, cómo vamos a funcionar, qué parte le corresponde a cada quien, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros límites, y entonces pues todo va a fluir de una manera diferente. Dice la autora: cuando surge un dilema entre dos posibilidades, aconsejo comprobar en una escala del 1 al 10 cuál nos hace sufrir menos. A veces hay que tomar decisiones muy importantes y no sabemos qué es lo mejor o qué es lo peor. ¿Cuál será más favorable? ¿Cuál va a ocasionar menor resentimiento? ¿Dónde vamos a salir todos pues mejor parados? Bueno, pues hay que hacer un análisis de en cuál salimos menos lastimados los que estamos integrando la situación a resolver. Cuanto más se acepten los padres a sí mismos, más se aceptará a su hijo y menos querrá adoptar comportamientos contrarios a los suyos para hacer que reaccione. Cuando yo voy como mamá quejándome de que a lo mejor no soy la mejor mamá, no hago las cosas bien, no veo un resultado, no me obedece, o sea, voy en esta quejadera, pues lo único que estoy enseñándole a los integrantes de mi familia es que pues seguramente ellos tampoco tienen derecho a sentirse aceptados, porque pues de entrada yo no puedo aceptar. Y si yo no puedo aceptarme, ¿cómo voy a aceptar al otro? Entonces, entre más actitudes de aceptación pueda tener yo en el trabajo que desempeño en mi familia, en este caso, por ejemplo, el de mamá, pues mi hijo entenderá que es un ser aceptado porque estamos aceptando que estamos haciendo lo mejor que podemos y que seguramente algo nos va a fallar y lo resolveremos en su momento. Cuando hay un compromiso o un acuerdo entre dos o varias personas, lo aconsejable, dice Liz, es establecer a la vez las consecuencias que hay que asumir si una de ellas no cumple con su palabra. Establecer las reglas, ser firme, no ser rígido ni tampoco autoritario. Si establecemos que, por ejemplo, mi hijo tendrá que, no sé, limpiar la arena de los gatos todos los días, pero el día que no limpie la arena de los gatos, a lo mejor va a tener que barrer el patio, pues bueno, tendré que cumplir el día que él no lo haga para que haya esta firmeza. Porque son acuerdos y porque son acuerdos que como los dos asumimos que era lo adecuado, pues se tienen que cumplir y en un momento dado hasta se tienen que hacer respetar. Cuando más injustamente se comporta una persona, más injustamente la tratan los demás. La mayoría de nosotros no sabemos por qué se nos juzga de este modo, pero esto sucede así a pesar de todo. Entonces, mucho ojo, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos como una actitud constante, pues van a regresar y van a tener un reflejo que luego pues decimos, ay, pero ¿de dónde, no? Pues así es. Aceptar a otra persona significa permitirle ser lo que quiera y no permitirle hacer lo que quiera, sobre todo si lo que hace invade nuestro espacio. Nunca tenemos miedo por los otros, siempre tenemos miedo por nosotros mismos. A veces a lo mejor podemos decir es que me da mucho miedo que se enoje, ¿no? No, más bien a mí en realidad el miedo que me da es cómo me voy a comportar yo frente a esa situación. El verdadero problema en cada situación, dice Liz, es el miedo que sentimos por nosotros, es cómo nos vemos expuestos ante una situación compleja y eso pues nos puede generar algún problema. Todo lo desagradable que atraemos de nuestros familiares está aquí para hacernos conscientes de los procesos de aceptación que no completamos cuando fuimos jóvenes. Los nuestros no están aquí para hacernos sufrir ni para ocasionarnos algún disgusto, están aquí para mostrarnos el camino al amor verdadero a través de la aceptación. Atraemos experiencias difíciles de aceptar con personas del mismo sexo que el padre o la madre con quien hemos tenido conflictos sin resolver. Entonces, dice Liz, cuando acusamos a alguien de algo en particular, este nos acusa a nosotros de lo mismo. Además, nos acusamos del mismo modo
que acusamos a nuestro padre o madre en el pasado. Es difícil reconocer lo que hacemos porque nuestro ego no quiere admitir que hayamos podido actuar de ese modo. Entonces, bueno, aquí hay una clave. Recordemos que Liz, la base de pues, toda la literatura de Liz Bourbeau son las 5 heridas, que pues muchas veces, aunque ya las traemos, bueno, se manifiestan sobre todo en estos primeros años de la crianza y de la infancia, donde pues vamos a sentir a lo mejor un cierto rechazo, una sobreprotección, una indiferencia, y eso pues va a marcar toda nuestra vida. Y por eso ella hace este énfasis de decir, bueno, todo eso que no resolvimos con nuestros papás, lo vamos a repetir seguramente en nuestra edad adulta, cuando estemos ahora nosotros fungiendo en ese papel. Cuando reconocemos nuestro proceso de aceptación con otra persona, todos los implicados en el problema, y esto puede durar generaciones, dice Liz, reciben la energía necesaria para aceptarlo a su vez. Este proceso se completa solo en el momento que podemos perdonarnos y permitirnos, sin juzgar, habernos comportado como lo hicimos en ese momento. Es bueno admitir un miedo. Eso nos ayudará a aceptarlo. Cuando más lo aceptamos, más disminuye y al contrario de lo que el ego cree, ¿no? Y esto es, por ejemplo, sucede mucho cuando, por ejemplo, algo nos molesta, ¿no? Que, por ejemplo, a lo mejor me picó un mosco y no sentí nada, pero ya veo la roncha y pues ya me empiezo a rascar y se hace rojo y se hace más grande y entonces estoy pendiente y entonces de pronto ya tengo la mano de este tamaño por algo que a lo mejor no era tal, pero como le puse tanta atención a la situación, pues yo misma generé que esto creciera. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. No tardamos. Bien, dice Liz, es bueno siempre admitir un miedo porque nos va a ayudar a aceptarlo. Si yo puedo admitir que hay cosas con las que yo no puedo lidiar, me va a ayudar incluso a poder aceptar eso porque le estoy quitando esta etiqueta de super problema, ¿no? Entonces lo estoy reconociendo, lo estoy viendo que ahí está una situación que sí tengo que enfrentar, entonces pues para que me hago mensa y para que le estoy dando la vuelta. Entonces, si yo puedo admitirlo, puede ayudarme a solucionar el asunto. El hecho de que encontremos muy difícil en ocasiones reconciliarnos con otra persona es simplemente porque esa persona nos recuerda de manera dolorosa lo que no podemos aceptar de nosotros mismos. Y esto es un gran regalo, ¿no? Porque este famoso lo que te choca, te checa, hace mucho sentido, sobre todo en este tema de la aceptación, porque con cuántas personas o con cuántas situaciones nos van generando rencores que duran añísimos, ¿no? Y que pasa el tiempo y se sigue uno acordando y, oye, es que de veras no puedo con esto. Bueno, a lo mejor es el momento de no revisar lo que yo creo ver hacia allá, sino ver esto como me está doliendo a mí porque yo lo estoy haciendo, yo lo estoy sintiendo, es algo que a mí me molesta de mi persona, ¿no? Y es algo que quizá tengo que verlo reflejado en el otro de tal manera que entonces yo pueda voltear hacia mí y tratar de hacer un cambio. Dice Liz, recuerda, es una falta de responsabilidad acusar a otra persona, pues se quiere que ella asuma las consecuencias de nuestros propios miedos. Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestras decisiones, lo que quiere decir dejar que los demás asuman las consecuencias de sus propias elecciones. Y esto creo que si lo vemos un poquito en frío es como muy fácil de distinguir, ¿no? A veces es más fácil echarle la culpa al otro que aceptar mi parte de responsabilidad en el problema.
Y siempre será más fácil señalar hacia afuera que decir, ay, sí, yo también la verdad me pasé, o yo también hice esto de un modo inadecuado, o mejor no lo hubiera hecho de esta manera, ¿no? O sea, siempre hay esos temas. Y ahorita recordé esta frase que dice que cuando apuntamos hacia alguien, cuando señalamos, pues hay 3 dedos volteando hacia acá, ¿no? Entonces, pues hay un punto para allá, pero siempre habrá mucho que ver de regreso para acá. Dejar que otra persona asuma sus responsabilidades no quiere decir que seamos pasivos. Podemos guiarla, darle consejos, aunque aceptando que deberá asumir siempre sus propias consecuencias. Haya decidido seguir estos consejos o no. Este es un excelente medio para reducir la culpa, porque fíjense, como todos generalmente hacemos esto de que quiero que el otro cargue con mi responsabilidad, pues a veces cuando vemos sufrir a otras personas, pues no entendemos bien a bien qué pasa, y a veces con la gente que más queremos, pues no queremos que sufra y queremos en automático pues ayudar. Pero si la cosa no sale bien, pues puede que nosotros asumamos una culpa que no nos corresponde y encima acabemos hasta en un problema una vez que quisimos ayudar, ¿no? Hay una frase que ahorita se me fue el avión de no sé si un revolucionario lo decía, que si quieres tener un enemigo, pues hazle un favor, ¿no? Porque normalmente las cosas se tuercen. Pero bueno, aquí como hoy estamos hablando de la aceptación, lo que sí nos dice Liz es, bueno, tenemos que entender que cada uno asume las consecuencias de sus elecciones. Y hay cosas que por más dolorosas que esté viviendo alguien que yo aprecio, yo no podré intervenir porque en realidad ni sé bien a bien qué pasó, cómo estuvo la cosa, por qué está sufriendo estas consecuencias, porque puede que no entienda por qué hizo esa elección. Entonces, bueno, hay que ser siempre muy respetuosos de los procesos de toda la gente que nos rodea para que pues todos podamos desde la aceptación pues dar un paso diferente. Dice Liz, cuando elegimos negar una situación, pensamos que solo es para evitarnos sufrir. Pero como lo veíamos la vez pasada, no siempre es así. No siempre suceden las cosas de esta manera porque los problemas ya están. Y el que yo le ande dando la vuelta y yo niegue esto que está pasando, pues ni va a desaparecer la situación ni va a arreglar el problema. Al contrario, lo va a poner en una situación pues muy delicada porque voy a acabar metiéndome en una situación donde va a haber una agresión, un resentimiento y esto pues no es lo que yo deseo, ¿verdad? Una persona se abre fácilmente cuando se siente escuchada con aceptación, no cuando es juzgada. No podemos convertirnos en lo que queremos ser cuando no aceptamos lo que no queremos ser. Entonces, si yo quiero cambiar las cosas, pues tengo que reconocer primero todo esto que no me gusta, todo esto que me causa mucho dolor, porque tengo que resolverlo para poder llegar a ser aquello que yo anhelo. Y tiene mucha lógica, porque si yo estoy resentida, si yo estoy dándole vueltas a lo mismo, si yo me niego a ver, si yo me niego a aceptar, pues esto no va a haber un avance. No hay necesidad de repetir sin parar lo que queremos. Todo va a suceder poco a poco cuando vayamos dejando de juzgar como malas las actitudes que no nos gustan. Y esto es algo bien importante porque el juicio es uno de los principales enemigos de la aceptación. Cuando no estamos en la aceptación, cuando estamos en cualquier camino contrario a lo que se llame aceptación, el juicio lo que hace es un proceso de desmenuzar, ¿no? O sea, tengo la pechuga completa y voy a desmenuzarla en cachitos. Bueno, cuando algo no me gusta, cuando algo me es difícil, empiezo a hacer procesos de juicio que es ir separando. Y entonces, según yo, voy teniendo más pistas. Entre más voy desmenuzando una situación, según yo, voy a tener más información, ¿no? Y esta información me va a ir atando disque cabos y me va a ir llevando a entender algo que quizá no necesita ser entendido. Porque hay cosas que suceden y que a lo mejor no entiendo. Pero no es necesario, si no las entiendo, que yo esté siempre juzgando y juzgando quiere decir estar emitiendo un juicio.
esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo, esto, no sé, cuando estamos poniéndole un juicio de valor a algo, pues ya valió gorro el asunto porque me estoy alejando de hacer el proceso de la aceptación. Y esto sí es muy interesante aclararlo porque si yo en vez de emitir un juicio lo cambiaría por esta palabra, ¿cómo podríamos, una palabra que sea como diferente a este desmenuzamiento, a este sobreanálisis de la información, a este sobrepensamiento, ¿no? De quiero pistas y entonces lo voy a superanalizar, lo voy a hacer chiquito, voy a tener, y nada más me estoy haciendo bolas, me está doliendo, estoy haciendo un engrudo y al final estoy perdiendo mi tiempo. Si lejos de hacer un juicio yo pudiera discernir, que creo que discernir es una palabra como más profunda en el sentido de le voy a quitar la basura a aquello que no entiendo. Y hay cosas que a lo mejor no necesitan ser entendidas porque no tienen una explicación. Hay cosas que yo nunca voy a saber por qué pasaron, simplemente pues yo estaba ahí y me tocó afrontar esta situación. Y así tiene que ser, no es necesario que yo tenga una información mayor, no es necesario que yo abunde más en información porque nada más estaría perdiendo mi tiempo y no podría jamás llegar al proceso de aceptación porque me voy a perder en la negación, en la rebeldía, en tantas otras cosas, ¿no? Si yo quiero aceptar, bueno, entonces voy a tratar de discernir y discernir no implica propiamente hacer este desmenuzamiento, ¿no? Discernir implica más decir, bueno, a ver, ¿qué pasa conmigo? ¿Me está doliendo? ¿Por qué me está doliendo? ¿Qué estoy sintiendo? O sea, como ir más hacia adentro de mí. Porque cuando hacemos juicios es como cuando nos quedamos cuando vamos al mar y viene esta ola y yo no estaba bien parada y ya me revolcó la ola, ¿no? Porque yo ni estoy bien parada, ni sé qué estoy haciendo y nada más no quiero que nada me pase y entonces ya me ganó la ola. Y en el discernimiento, a lo mejor yo tengo la opción de sumergirme para que la ola pase encima de mí y yo estaré bien plantada tratando de ver qué voy a hacer una vez que esta ola pase. Que ya es muy diferente porque no tengo la necesidad de hacer este desmenuzamiento para irme a revolcar, que al final no resuelvo, y puedo a lo mejor sumergirme un cachito para que la ola pase y yo pueda salir y tomar una decisión de lo que debo hacer, porque eso sí sería el camino de la aceptación. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Bueno, entonces fíjense qué interesante es tomar este tema desde otra perspectiva, porque cuando hablamos acerca de cómo funciona nuestro cerebro es muy curioso, porque cada hemisferio tiene que ver con cada proceso. Nuestro hemisferio izquierdo, que es demasiado analítico, que para el hemisferio izquierdo es muy natural hacer estos procesos de ir desmenuzando, y que para un efecto pues un tanto más acá, ¿verdad? Pudiera estar más relacionado con el tema del ego, porque yo quiero tener la razón, usaríamos más nuestro hemisferio izquierdo. Y cuando yo quiero viajar hacia el camino de la aceptación, tendría que transitar hacia mi hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho no necesita tanto detalle para comprender. No necesita el paso 1, 2, 3, 4, tampoco. Él puede pasar del 1 al 20 y regresar sin ningún problema. O sea, tenemos dos lados que hacen funciones tan diversas que para cada proceso de vida, pues vamos a emplear. Entonces, la idea de hablar de la aceptación también tiene que ver con cómo voy a moldear a mi cerebro para que me lleve a un proceso donde yo pueda sentirme en paz. Y en un proceso donde yo dejo de ser un ser tan individual que piensa solo en mí, en no tener la culpa, en zafarme de muchas cosas para que el otro asuma la responsabilidad, a pasar a un hemisferio derecho donde digo, bueno, pues todos estamos en este camino de la vida,
todos compartimos un anhelo común que es ser felices, todos somos parte de algo, lo que yo haga bien o haga mal puede tener una consecuencia en alguien más, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un cambio en la manera en que yo voy a percibir mis procesos. Y una cosa es entender a través de este juicio y otra cosa es aceptar a través de este proceso de discernir. Porque fíjense, a través de mi lado izquierdo, yo emito juicios, porque me parece muy, muy importante irlo entendiendo de esta manera, porque a veces, fíjense, pareciera que cuando yo estoy emitiendo juicios, yo aprendo, ¿no? Porque estoy como viendo qué está pasando, por qué pasó, cómo fue, por qué dijo, por qué no. Entonces yo voy haciendo mi proceso y entonces yo voy entendiendo, según yo. Pero si yo pudiera dejar de estar clasificando la vida en términos de bueno, malo, sí, no, esto y lo otro, podría entonces entender que a veces no es un por qué, sino es un para qué. Y eso le da un sentido totalmente distinto al ponerme en el papel de víctima, mártir, de por qué a mí, por qué yo, por qué si yo tan buena, ¿no? A decir, bueno, ¿para qué llegó esta experiencia a mi vida y qué tengo que aprender de esto? Porque a veces la vida nos manda primero el examen y luego la lección, ¿no? Nos manda esta prueba bien, bien complicada y después, al paso del tiempo, entiendo por qué tuvo que venir este examen tan complicado. Y pues mi lógica sería diferente, ¿no? Sería, pues aprendo como en la escuela, primero me enseñas y luego me haces el examen. Pues no, en la vida generalmente es al revés y por eso es que la aceptación a veces se nos convierte en un proceso tan, tan complejo y de mucha rebelión porque no entiendo. Y porque hay cosas que no podré entender jamás, simplemente están sucediendo. Entonces, fíjense, cuando no acepto, voy a vivir enojada con la realidad, porque no me va a gustar y mucho menos me va a gustar hacerme responsable de esto que me está haciendo difícil. Entonces, el camino de la aceptación, ¿verdad? Que implica que yo puedo entender que voy a evolucionar, que voy a aprender, que voy a cambiar, que voy a entender cosas, que voy a reconocer nuevos potenciales en mí, voy a poner al servicio de todo lo que pasa en mi creatividad, mi comprensión, ¿no? Voy a estar más presente. Y fíjense, no todo lo que nos gusta nos sirve. Y esto es algo muy, muy, muy importante hablando de la aceptación. Hay cosas que me encantan y hay cosas que me gusta mucho leer y que me gusta mucho aprender, pero no porque me guste quiere decir que va a ser útil para mi vida, ¿no? Entonces, a veces tienen que venir pues situaciones que no me van a gustar nadita, pero que seguramente me van a servir. Porque cuando estamos muy en el hemisferio izquierdo queriendo aprender, pues vamos adquiriendo mucha información, mucha información. Y no propiamente porque tenga la enciclopedia, quiere decir que voy a dar una respuesta adecuada. A lo mejor tengo el gran diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero yo tengo que descifrar una palabra en japonés. Entonces, aunque yo tenga esta información tan maravillosa y tan, no sé, tan de primera mano, pues no me va a servir porque estoy hablando en otro idioma, ¿no? Entonces, fíjense, a veces vamos acumulando mucha información sin realmente saber para qué me va a servir esto, para qué necesito almacenar en este cerebro que guarda muchas cosas para que quizá nos sirva más adelante. Pues a lo mejor mucho de esto que he guardado como información no me está sirviendo para que yo dé un paso hacia mi evolución. Entonces, fíjense, es muy importante estar muy atentos porque la vida nos da muchas oportunidades. Y obviamente necesitamos a veces conocernos cuando actuamos frente a algo difícil, porque vamos a ver ahora sí que de qué madera estamos hechos, vamos a darnos cuenta de lo que somos capaces,
de lo que sí estamos dispuestos a sacrificar o de lo que a lo mejor no es negociable, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que vayamos haciendo como este cambio de decir, bueno, sí, mi lado izquierdo me invita a que mi ego es bien grandote y entonces yo voy a estar juzgando porque yo tengo la autoridad para decidir y saber qué es bueno y qué es malo. Pero hay cosas que simplemente no es posible clasificar porque no hay manera de que racionalmente yo les dé un sentido. Hay cosas que simplemente entiendo sin ningún proceso y sé qué pasa, ¿no? Entonces, fíjense, en la vida a veces todo es o una lección o una bendición. No es bueno, no es malo, no es regular, es una lección o es una bendición. Entonces, si yo dejo de estar emitiendo juicios y queriendo clasificar, podré caminar hacia el camino de la aceptación, porque recordemos también algo muy importante. El cerebro no le gusta gastar energía, entonces cuando nos enfrentamos a algo nuevo, pues el cerebro sí se atrofia mucho porque trata de regresarnos al camino conocido, porque insisto, el cerebro es flojonazo. Entonces, por eso es donde tenemos que estar atentos y decir, a ver, ¿por qué me estoy regresando acá si yo quiero salir de este embrollo? Porque quiero dar un paso adelante. Aceptar es iniciar algo desde otra perspectiva de vida. Cuando yo me resigno, cuando yo me resiento, cuando yo me rebelo, cuando yo no acepto, me estoy estancando. Y me estoy estancando ante algo que sí está sucediendo, que es como lo más increíble del asunto, pero pues a veces así funcionamos. Entonces, bueno, es bien importante ir haciendo estas diferencias que nos va señalando Liz aquí a través del curso, de este libro, perdón, porque ella sí va haciendo referencia a estos libros anteriores donde nos hemos ido hablando de nuestras heridas, ¿no? De cómo a veces quizá nuestra infancia fue un tanto distinta, nos generó recuerdos complejos, nos generó sensaciones que a lo mejor en su momento como buenos bebés pequeñitos no entendimos. Y entonces eso nos hace presentarnos ahora en esta envoltura de adulto, pues con ciertas cosas que no son difíciles de afrontar. Sin embargo, están ahí y bueno, hay que aprovecharlas pues para avanzar. Entonces, fíjense, ya para empezar a cerrar el tema de hoy, aceptación no quiere decir que voy a quedarme en paz. A veces no siempre, perdón, cuando yo acepto algo tengo que responder. Y voy a responderle a la vida y voy a dar una respuesta ante esto que está sucediendo. Porque aceptar no quiere decir, sí acepto y aquí me voy a quedar esperando que no. Sí voy a aceptar, pero si yo estoy desde este otro lado, voy a ir, como les decía en el ejemplo anterior, voy a ir debajo de este oleaje. O sea, no me va a arrastrar la emoción, ni voy a ir ahí haciendo un súper dramón, ni voy a exagerar las cosas. Simplemente voy a tener la calma de poder percibir lo que está sucediendo y entonces dar una respuesta. Y la respuesta puede ser poner un límite, que ya hemos hablado también largo sobre ese tema en este programa. Dar una respuesta también puede ser verbalizar estas cosas que nos cuestan trabajo. Dar una respuesta puede ser darme la vuelta, pero de un modo inteligente. Dar una respuesta, bueno, puede ser, no sé, actuar de un modo diferente para que yo entienda que esto me está transformando. Porque al final aceptar implica crecer y bueno, pues no tenemos por qué envenenar la convivencia con los demás, ni estar de malas, ni estar resentidos, ni. Entonces, pues uno de los primeros pasos para cambiar del lado izquierdo del cerebro a nuestro lado derecho sería dejar la queja, dejar los juicios, agradecer más todo lo que sucede y finalmente también desinstalar, además de la queja, la insatisfacción. Porque a veces pareciera que nada nos va a hacer sentir bien, ¿no? O sea, pienso que quiero un chicle, me dan el chicle y quería unas palomitas y entonces nunca hay manera de llenar esos espacios, ¿no? Entonces hay que buscar actitudes más sanas, que es mucho de la intención de este libro, de hacernos entender que siempre hay otra posibilidad, siempre hay cuestiones que nos hacen sentir mejor y si viajamos a este lado de la actitud más sana, pues podremos aceptar y entonces nuestra vida
podrá verse muy, muy diferente y aquello que nos acongoja, podemos entender por qué está sucediendo, para qué me llegó esta experiencia a la vida y yo saldré sin duda fortalecida y con un nuevo rostro para enfrentar mi vida, ¿no? Entonces, creo que va bien, está lindo esta tarea y bueno, pues Liz siempre es magnífica a la hora de dar sus explicaciones y bueno, pues seguimos hablando de este poder de la aceptación de Liz Bourbeau. Yo les dejo un gran, gran abrazo y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta entonces.